Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través de la División de Economía y Sociedad y de la Plataforma de Economía Jalisco, les da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo a la presentación del libro Respuesta Estratégica de la MIPYME ante la crisis del COVID-19, un estudio de casos modular. A continuación, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en este evento. Se encuentra con nosotros los comentaristas, Dr. Ricardo Arechavala Vargas, director del IDIPYME, del Observatorio Tecnológico y del Hospital PYME de la UDG. El Dr. Rubén Molina Sánchez, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, presidente de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Emprendimiento y MIPYME en México. Y el Dr. Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad y coordinador de la Plataforma Economía de Jalisco. De la misma forma, quiero saludar al Dr. Carlos Fong Reynoso, representante del Cuerpo Académico de Estudios sobre la PYME. El Dr. Luis Ernesto Campo Figueroa, coordinador de la Maestría en Negocios y Estudios Económicos. A Fernanda Suárez Solís Morales, estudiante de la Maestría en Negocios y Estudios Económicos, y como moderador de este evento nos acompaña el Dr. Moisés Alejandro Alarcón Osuna, coordinador de la Licenciatura en Economía. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. Y bien, para poder dar inicio, dejaré en el uso de la voz al doctor Moisés Alejandro Alarcón. Adelante. Hola, pues buenas tardes tengan todos, en especial la gente que nos está viendo y acompañando por las redes sociales de CUSEA. Y pues también agradecer aquí que nos acompañen los comentaristas, el doctor Rubén Molina, el doctor Ricardo Arechavala y el doctor Antonio Sánchez, director de la división, quienes hicieron posible, pues, de alguna manera la presentación de este libro, así como los autores que aquí nos acompañan, el doctor Carlos Fong Reynoso, el doctor Luis Ernesto Campo Figueroa y pues la maestra Fernanda Suárez Molís, que nos va a acompañar aquí en algunas partes de la presentación de este libro, que se titula Respuesta Estratégica de la MIPYME ante la crisis del COVID-19, un estudio de casos modular. Y que bueno, dicho sea de paso, pues está presentando el día de hoy, que es 30 de abril, y pues felicitamos a todos los niños que nos acompañan y a todos los niños que forman parte de sus familias, ¿no? Y como primer comentarista, pues vamos a presentar al doctor Ricardo Arechavala Vargas. Como ya lo comentaban, él es doctor en educación por la Universidad de Stanford y es fundador y director del Instituto para el Desarrollo de la Innovación y la Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, el IDIPYME, y asimismo es director del Observatorio Tecnológico de Jalisco, que está dedicado a establecer el impacto de tendencias tecnológicas globales en los sectores industriales estratégicos del país, y que además pues, se destaca con más de 30 años de experiencia como consultor e investigador en el campo de la pequeña y mediana empresa, y pues que debo de confesarlo, fue profesor mío y también me formó allí como consultor. Le doy la bienvenida, doctor, para sus comentarios. Creo que tiene el micrófono apagado. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, una confesión que no era necesaria, pero que me da mucho gusto que lo comentes, porque sí, una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando primero vi la invitación de Carlos fue que, caray, bueno, pues si Luis Ernesto y Alejandro fueron alumnos, ahora pues qué bien, qué padre que estén produciendo como investigadores y después de ver el libro en bastante detalle, también quiero decir, bueno, Fong ya tiene más horas de vuelo, pero que ustedes como investigadores, que se mostró desde que tuvimos el curso aquella generación,
Pero una pregunta de procedimiento antes de agarrar monte, perdón que lo haga tan informal, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? 20 minutos, perdón. Ok, muy bien. Porque una vez que agarre vuelo, me van a tener que detener porque realmente es una lectura, ahorita voy a explicar por qué, pero que me costó mucho trabajo mantener el paso de la lectura para no detenerme en más y más cosas y detalles y afirmaciones y cosas que encuentra uno como investigador en el libro, porque pues lo primero que me vino a la mente es, bueno, caramba, ¿a quién se le ocurre escribir un libro de 323 páginas? En un momento en el que ya los libros pues no se usan, ¿sí? No solamente los libros físicos, sino que la difusión de los libros electrónicos también tiene sus problemas. ¿Y quién lo va a leer? ¿No? ¿Quién lo va a leer? Bueno, está bien, pues ni modo, Carlos es cuate y pues vamos a entrarle, ¿no? Pero conforme fui viendo ya el contenido, me empecé a preguntar cada vez más, bueno, por ejemplo, este libro tiene material que buscarían los empresarios, pues no. Material que buscarían los organismos empresariales, pues tampoco, porque ninguno de ellos tiene paciencia para leer un libro de más de 15 páginas. ¿Sí? Funcionarios públicos de política económica, pues no, creo que tampoco. Y luego dije, bueno, ¿y yo lo leería? Y empecé a ver que me llamó cada vez más la atención como investigador. Y entonces, aquí sí debo plantear mucho del sesgo desde el cual yo me acerco y la luz a la que trato de aplicar el libro, porque en ese momento yo dije, bueno, caramba, pues sí, yo creo que tiene mucho material de conocimiento que a mí como investigador, bueno, también debo aclarar que ya dejé esa línea de investigación sobre la pequeña y mediana empresa, pero como tal y con 20 y tantos años trabajando en eso, yo sí digo, caramba, sí, como investigador sí me interesa. Me acerco al libro como investigador, como quien se acerca a cualquier artículo o a cualquier libro científico que dé. ¿Por qué? Porque para mí es una fuente potencial de conocimiento que me interesa incorporar a la labor, que me interesa saber si vale la pena incorporar al cuerpo de conocimiento que tratamos de generar entre todos. Hablando de la comunidad científica, hablando de la especialidad de la pequeña y mediana empresa, hablando de todos los investigadores en el país que compartimos estas ideas, esta materia, este objeto de estudio en los congresos, etcétera. Y entonces, eso a mí inmediatamente bueno, no inmediatamente, me generó cada vez más interés por lo que iba leyendo, al grado que tenía que en muchos momentos que decir, bueno, sí, pero no puedo seguir viendo tan a detalle cada afirmación, porque es estar viendo qué implicaciones tiene para la investigación en el campo, es estar viendo cómo se aplicó cierto concepto, cierta teoría, con qué método se trabajó, etcétera. Y entonces, no, con 323 páginas y 3 días para revisarlo, no es mi estilo. Entonces, tuve que hacer en muchos momentos ese esfuerzo, porque el libro como tal, como conocimiento, como un avance, una aportación al conocimiento, me parece valioso, importante, interesante, al grado de que, digamos, para mí es lo más interesante es ir desmenuzando cada parte
y viendo si me sirve o no, si me serviría o no para mi propia investigación. Y también algo de lo que me vino muchas veces a la mente es que Carlos y yo a distancia veíamos que trabajamos esferas parecidas, etcétera, pero que de alguna manera los puntos de partida, las perspectivas no las compartíamos fácilmente, etcétera. Entonces fue como trabajar en paralelo a distancia. Y entonces ya cuando leo este libro digo, caramba, Carlos, Luis, Alejandro, se tardaron nada más como 25 años, se están llegando de 25 años demasiado tarde. ¿Por qué? Porque en el instituto, en IDIPYME, tenemos 25 años peleándonos con esas cosas, no con los efectos de la pandemia, pero sí con la problemática de cómo estudiar las pymes, de cómo generar conocimiento relevante, etcétera. Y nosotros nos fuimos un poco más hacia la vertiente práctica de poder tener conocimiento de aplicación práctica inmediata en consultoría para las pequeñas y medianas empresas. Pero este libro sí me permite a mí ver que hay muchísimas afirmaciones donde, si bien no estamos de acuerdo o no compartimos la misma perspectiva, el hecho de que estén puestas al frente y el hecho de que estén dichas ya en blanco y negro, nos permite decir, a ver, ok, de acuerdo, así sí, así vamos, así podemos ver en la evidencia empírica si este punto de vista es correcto o no, si esto lo podemos compartir y aplicar y utilizar de la misma manera o no, etcétera. Y entonces conforme iba yo avanzando y pensaba yo, caramba, pues sí, esto lo estábamos buscando. Por ejemplo, lo de la metodología de modular para los estudios de caso, que dicho sea de paso, por ahí hay otros antecedentes. Carlos, por ahí afirmas en alguna parte que no tiene precedentes esta metodología. Perdón, pero sí los hay. Pero vamos, lo podíamos haber compartido mucho tiempo antes. Pero de cualquier manera, cuando ya se presenta con esta claridad y este detalle y este rigor, entonces ya puede uno decir, oye, ¿sabes qué? De esta metodología que utilizas, podemos aplicar nosotros en este contexto más de aplicación y de consultoría al que nos fuimos orientando cada vez más de esta manera, ¿no? Entonces, allí yo fui encontrando cada vez más afirmaciones valiosas, útiles para nosotros. Hablo de nuestro cuerpo académico, hablo de todo el instituto con investigadores y con consultores. ¿Por qué? Porque presenta y reúne y sistematiza muchísimo conocimiento que además, tengo que decirlo, aunque no está en este punto de mis notas, pero tengo que decirlo, es un esfuerzo impresionante de reunir y sistematizar conocimiento en un momento en el que el apremio y la urgencia llevarían a todo el mundo a buscar productos más sencillos, más rápidos de sacar, etcétera. Y entonces el que hayan logrado todo esto de tener tantos estudios de caso, etcétera, tan pronto durante la pandemia como para que el conocimiento sea útil y relevante, me parece formidable y es un esfuerzo por el que los felicito. Ahora, sigue habiendo muchos puntos donde yo digo, no. Pero digamos, solamente a manera de anécdota, les comento que, por ejemplo, el concepto de respuesta estratégica, ahí se me hace, para nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que hacen las empresas son actos reflejos de supervivencia, cuando respuesta estratégica es todo un esfuerzo deliberado, premeditado, intencionado, de lograr cierta posición competitiva, etcétera. Y bueno, ahí no nos alcanzamos a poner de acuerdo, ni aún con todo lo que hace muy bien el libro. El uso del término bricolaje, por ejemplo, donde lo primero que encuentra uno en internet es que bricolaje es algo improvisado,
cuando yo creo que si algo no tiene todo el estudio y la parte de el análisis de los casos y todo esto es que haya sido improvisado, etcétera. Pero son cosas nimias. Cualquier otra cosa, creo que la claridad y el rigor, la sistematización con la que lo presentan, permite avanzar juntos, permite colaborar, permite construir conocimientos sobre bases comunes, o bien decir, ok, bueno, en esta parte no estamos de acuerdo, ¿no? Pero este sesgo de que incluso ahorita estoy sonando mucho, me empezó a preocupar cada vez más en la lectura. Bueno, sí, lo estoy yo evaluando como quien dice para apropiarme, para incorporar ese conocimiento al conocimiento que yo hago en el trabajo del instituto, que utilizo en el trabajo del instituto. Si estoy siendo muy crítico como buen investigador, ¿por qué? Porque me interesa que si voy a aceptar cierto conocimiento producido por otra persona, sea válido, sea confiable, etcétera. Entonces empecé a darme cuenta que caía demasiado cerca del papel de evaluador de ponencias en congresos o de evaluación de artículos para publicación, o peor todavía, evaluación o dirección de tesis, ¿no? Todo el tiempo me tenía que estar recordando, espérate, no te están pidiendo que des tu visto bueno, ¿no? Pero para mí todo el tiempo es importante. A ver, esta afirmación tiene conocimiento válido, confiable, que yo pueda utilizar. Y entonces una disculpa porque si de repente sueno así, no se preocupen, no es la intención, porque el efecto total de la lectura del libro para mí es indiscutiblemente positivo. Pero bueno, en este esfuerzo de la sistematización del conocimiento, estas afirmaciones plantean oportunidades para plantear serias y productivas discusiones sobre cómo avanzar en la discusión teórica y empírica del campo. Yo no le llamo debate, yo creo que precisamente cuando se hacen afirmaciones tan sistemáticas y rigurosas, entonces ya no es cuestión de debate, es cuestión de análisis teórico para colaborar, para aportar, para construir, y de pruebas empíricas que se pueden diseñar, ¿no? Seguimos teniendo, de acuerdo, diferencias importantes en cuanto a lo que es una teoría científica. Yo soy de una escuela, una perspectiva mucho más positivista y popperiana de la ciencia. Mi formación en la filosofía de la ciencia me lleva a utilizar esos conceptos de una manera diferente, pero, por ejemplo, cuando se plantea este conjunto de hipótesis que se propone para guiar el estudio de las pymes en el contexto de crisis como el de la pandemia, etcétera, yo digo, caramba, sí es bien útil, sí es interesante, sí es muy productivo y sobre todo es susceptible de llevarse a las pruebas empíricas. En fin, siguiendo con las ideas y para no rebasar el tiempo, voy a concluir, aunque pudiera ser algo quizás repetitivo. Impresiona el esfuerzo por recopilar y sistematizar el estado de avances y perspectivas de un campo de investigación en un contexto de apremio por conocimiento relevante. O sea, cuando los empresarios, los organismos empresariales, los organismos públicos que tienen que ver con el desarrollo económico, están pidiendo a gritos, a ver, dime qué tengo que hacer, ¿sí? Uno diría, caramba, no parece ser tiempo de elevarse grandemente en la teoría, y sin embargo sí lo logran. O de ser demasiado purista en la metodología y riguroso en los casos y todo, y sin embargo lo logran.
a un punto en el que sí, los felicito, no es la idea, ¿verdad?, de comentar un libro, pero sí el de agradecer a colegas que logren un resultado interesante y exitoso en este campo, ¿no? La perspectiva teórica no es una perspectiva teórica que compartamos, pero sí sería una base importante de colaboración y diálogo para la construcción de lo que llamas por ahí ciencia normal, en un homenaje y algún tratamiento que haces de pasada de Kuhn, que te felicito también porque Kuhn, a pesar de toda su importancia y todo eso, ya no es tan visible en las publicaciones de este campo. Y sin embargo, creo que aplicas muy bien el concepto y muy bien, de manera muy interesante en el contexto de apremio que planteo. Las afirmaciones que se plantean, si no se comparten, sirven al menos para ubicar puntos de acuerdo o desacuerdo y plantear alternativas y sobre todo pruebas empíricas. Bien, digamos, otros puntos que tenía anotados van más en el sentido de observaciones o comentarios que le haría yo a una tesis, pero no es el caso. Yo creo, sobre todo, solamente si quisiera comentar que en este sentido de lograr un conocimiento relevante, útil y oportuno en este contexto de apremio, sí me faltó encontrar capítulos de implicaciones prácticas para la política económica, para las políticas y mecanismos de apoyo a las pymes y para los organismos empresariales que están en el mismo esfuerzo, porque después de compartir todo el entusiasmo que como investigador genera la lectura del libro, me pongo la otra cachucha que siempre hemos tenido en el instituto y digo, pues sí, pero si nosotros seguimos batallando todo el tiempo con que el empresario no quiere leer más de 20 palabras que para interpretar una gráfica y no quiere ver más que soluciones a los problemas que lo están ahogando, y no tiene paciencia, tiempo o interés para ponerse a leer, creo que el libro destilaría muchísimo conocimiento que tendría que ponerse en términos más tajantes, directos, concisos, para que de allí los empresarios, que toman decisiones de política pública, vieran las implicaciones prácticas y como siempre, pero como siempre le decimos a los tesistas, sí, pero ahora saca la tesis en medio y después escribe algo ya más directo, conciso, que no sea una demostración de fuerza, pero que sí tenga las implicaciones prácticas y sobre todo publicables. En este caso, claro que se puede derivar publicaciones científicas en congresos y revistas, pero yo nada más quiero terminar planteando esto. Para lograr su objetivo implícito o explícito de generar conocimiento relevante en este contexto de apremios, nos faltarían esas piezas o bien nos faltarían trabajos complementarios que destilen de todo esto resultados e implicaciones prácticas para quienes toman decisiones y no tienen tiempo de leer 323 páginas. Cosa que digo con gratitud y con resentimiento al mismo tiempo, porque ya no se usa estar leyendo 323 páginas, a menos que sea de investigador a investigador. Bien, con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho pues, todos sus comentarios, siempre con una perspectiva bastante crítica y retroalimentadora del doctor Ricardo Arechavala. Y pues ahora presento al doctor Rubén Molina Sánchez, quien es nuestro siguiente comentarista. Él es profesor e investigador en la Universidad de Guanajuato
Tiene un máster en desarrollo humano y organizacional y es doctor en administración con un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones sobre el Emprendimiento y las Empresas por la Universidad de Quebec, Troyes, en Canadá, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 de CONACYT, y también es líder y miembro titular del cuerpo académico Desarrollo y Gestión de las MIPYMES, y sus líneas de investigación pues giran en torno a los factores psicosociales del emprendimiento, desarrollo humano y empresarial y perspectiva para la competitividad sustentable. Y bueno, pues el comentarista tiene mucha experiencia como autor en cuestiones de la MIPYME y pues lo presentamos y le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. De verdad es un honor estar con ustedes en tan reconocidas personalidades de nuestra comunidad académica de las ciencias sociales, económicas y administrativas en México, pues como el doctor Arechavala, reconocido a nivel nacional e internacional, el doctor Sánchez, que me acompañan en esta presentación, en esta mesa del libro del doctor Funk y sus colegas. Realmente he preparado un documento y quiero estarme refiriendo a él en unas 4 secciones. Si me permiten, empezaría con una introducción comentándoles que en México y el mundo recibimos este 2020 y lo que llevamos del 21 con la peor crisis y recesión económica que se tenga memoria, originada por la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, provocando una crisis sanitaria, económica y de sobrevivencia humana, solo comparable a situaciones de guerra. Por ello, todas las economías se paralizaron y las sociedades entraron en una cuarentena severa. Entonces, tener una empresa en cualquier parte del mundo y su emprendedor es una condición sin precedentes, de verdad, para sobrevivir en el mercado y sobre todo enfrentar los retos para estar preparados, ser competitivos y lograr permanencia de la MIPYME en nuestra región, ya sea antes de la pandemia, durante la pandemia o después de esta crisis. Todo se constituye en una referencia de la capacidad de anticipación y respuesta de los retos que el entorno nos impone por esta crisis. El reto ante esta situación es trabajar de manera endógena, a nivel regional y por parte de las empresas a mejorar la competitividad. Las MIPYMES ahora tienen la necesidad de adecuar tanto su estrategia como su estructura organizacional al entorno cambiante, incierto e inestable de la economía local, nacional e internacional. Para analizar en perspectiva el escenario más adverso y considerando la importancia de estos factores exógenos presentes, quiero traer y citar a la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL, quien estima que ante la situación económica generada por la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19 en el mundo y sus efectos en nuestra región de América y del Caribe, los costos económicos realmente derivados de esto serán devastadores para la salud, la actividad productiva, mayor desempleo, principalmente la quiebra de empresas ante el desequilibrio de la oferta y la demanda. Pero de esto depende también la capacidad del emprendedor y su empresa para surcar esta crisis y disminuir el impacto del deterioro de las capacidades productivas y del capital humano, así como de su integración en la cadena de valor. Pero fíjense, en esta breve introducción, sin querer minimizar realmente esta parte aterradora, pero también vemos y aceptamos que es un parteaguas, la verdad, y una oportunidad esperanzadora por la fortuna de encontrarnos en medio de esta pandemia a profesores investigadores de la Universidad de Guadalajara que, siendo congruentes con su responsabilidad social y sustentable, nos comparten su producto académico para que encontremos la luz al final del túnel y salir de este punto de quiebre como humanidad. Me refiero al doctor Carlos Funk, quien es autor y coordinador del libro que nos ocupa ahora, bajo la colaboración de sus colegas el doctor Ocampo y el doctor Alarcón.
realmente sí les doy las gracias por compartir esto y ser generosos en estos tiempos de pandemia y difíciles de nuestra región. Miren, ahora me quiero referir en mi intervención en las siguientes secciones a hablar del trabajo del autor principal y sus colegas, lo que significa esta obra y principalmente sobre la organización y el contenido del libro. Fíjense que a esta segunda parte yo le denominaría el legado del Dr. Fon a la generación del conocimiento, como lo estaba enunciando justamente brillante de nuestro estudio, de nuestra comunidad académica, el doctor Arechavala. Yo realmente cuando tenemos frente a nosotros al Dr. Fon, bueno, ahora de manera virtual, el referente que nos viene a la mente es que es un activo, motivado y apasionado investigador. Y además es un autor prolífero de muchas publicaciones acumuladas en investigaciones, artículos, relatos, ensayos, capítulos de libro y libros como el que nos comparte ahora, que lleva el título La respuesta estratégica de la MIPYME ante la crisis de la COVID-19, un estudio de caso modular. Quiero expresar que este producto y del autor y sus colaboradores hicieron una sinergia de equipo, según lo narraron en su contenido, de su cuerpo académico, de los alumnos de posgrado, directivos, empresarios, y sí, es una trayectoria de más de 20 años de construcción y aportando al paradigma. O como él anuncia en uno de sus capítulos, y me voy a permitir citarlo, así decía él, dice él, hacia una nueva teoría de la MIPYME, dice así, para alcanzar un nuevo paradigma normalizado, pero de forma más inmediata para aportar elementos que permitan contribuir al desempeño de las empresas en un entorno particularmente turbulento, con sus respectivas nuevas hipótesis emergentes de investigación. Ya lo refería el doctor Arechavala, esta cita. Para las ciencias administrativas de México, de América Latina, y basado en las evidencias de su trabajo académico y científico, el doctor Carlos Fon y sus colaboradores, por sus propios méritos y su trayectoria, se le reconoce como un investigador profundo de la empresa, un pensador y diría yo también una sólida episteme de su objeto de estudio. Es un adelantado de nuestra época en su narrativa de entender a la empresa y sus circunstancias, como lo presenta en la obra, respecto a la unidad de análisis antes de este punto de quiebre en su crisis social y económica. Fíjense, antes se enfocaba al estudio de determinar el desempeño y el comportamiento de la MIPYME. También su línea era la innovación tecnológica y los cambios asociados a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Vimos muchos documentos, muchos artículos, capítulos del libro en este sentido. Y ahora, pues nos dice, ahora van a ser las mismas variables de estudio, pero con la inclusión de la pandemia como una variable disruptiva y que veremos en su libro que nos está compartiendo. Entrando al nuevo paradigma teórico en construcción por parte del Dr. Fon, quiero enfocar a un pensador contemporáneo de la evolución de las ciencias. Y sí, doctora Arechavala, tenemos necesariamente que referirnos a Sir Karl Raimund Popper, filósofo y profesor austriaco, fundador de la falsacionismo y reconocido por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. Así, para interesar a los futuros lectores de la comunidad académica, el trabajo del Dr. Fon y sus colaboradores, desde mi punto de vista, posee los criterios de Popper para distinguir que sus premisas y postulados del soporte teórico basado en evidencia empírica pasan esa prueba de la falsacionismo, del falsacionismo. Es decir, la posibilidad de someterlas, fíjense, a situaciones límite en las que corre peligro de ser refutada. Entonces tenemos enfrente de nosotros que desde el refutacionismo de Popper, ¿sí?, de la falsación, sí es posible imaginar una situación o circunstancia concebida que permita falsear su teoría. Y entonces dicha teoría es científica. La evidencia de mis dichos tiene congruencia en lo que nos expresa el doctor Fon, donde nos invita a esta publicación, y lo vuelvo a citar.
Dice, ¿qué tan valiosos son los modelos teóricos que usábamos para analizarlas? ¿Y cuánta capacidad explicativa tendrán en esta nueva situación? Y continúa, una de las primeras reflexiones a las que llegaron, continúa la cita, fue que la crisis generada por el COVID-19 provoca un cambio institucional, ¿verdad? Generalizado, y las empresas del conjunto de la MIPYME, para sobrevivir, deberán adaptarse al nuevo escenario que resulte de esta crisis. Entonces, la reflexión les dio la oportunidad de incorporar el análisis de las consecuencias del COVID en el proyecto en marcha que se está desarrollando y manejarlo como un módulo independiente. Miren, voy a entrar de lleno a la obra, pero sin contarla toda. Realmente, sí, yo hace un mes que nos compartió el documento, también igual que el doctor Echavala, lo fui espaciando, lo disfruté también en Semana Santa, en Semana de Pascua, continué, y todavía la semana pasada todavía seguía revisando. Entonces, no es algo así que vas a leer de un solo flash, ¿no? Entonces no los voy a platicar toda, como dicen los chavos, no les voy a platicar toda la película para invitarlos a consultarlo. El título es La respuesta estratégica de la MIPYME ante la crisis de la COVID, un estudio de caso modular. Y luego agregan un subtítulo que dice hashtag aquí nadie truena. Yo lo que agregaría es que ni por la ley de la falsación de Popper. Entonces, como lo mencioné antes, el doctor Carlos Funk es el autor y coordinador, bajo la colaboración del doctor Ocampo y el doctor Alarcón. Tiene un proceso de dictamen de doble ciego con las normas establecidas del Comité Editorial de CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Este trabajo ha sido realizado con apoyo del CONACYT, con becas recibidas para los estudiantes de este libro, participantes en el libro, y los investigadores miembros del SNI. Es una primera edición 2020, copyright Universidad de Guadalajara, CUSEA. Entonces, el contenido del libro inicia con una introducción, fíjense, y aquí también quiero traer este línea transversal que ya provocó el doctor Echavala de decir Carl Raymond Popper en una máxima que él tiene, dice, el mundo no está formado por cosas, sino por procesos. Entonces, en la introducción, el doctor Carlos realiza una autorreflexión precisamente de un proceso de su percepción del mundo, de su realidad cruda, de su descripción propia y vivencia en el proceso de la pandemia. Plantea preguntas todavía sin respuesta existenciales de las consecuencias, narra miedos, el quiebre de la economía regional y mundial, la incertidumbre sobre la recuperación económica. Se pregunta, ¿cuál será el proceso de entrar a una nueva realidad? Entonces, congruentes con el hilo conductor de mi narrativa y con esa máxima de Popper, lo que yo atestiguo en él es cómo se desarrolló el contenido del libro. Pues la respuesta es que fue considerando los procesos humanos, los procesos de supervivencia humana, los procesos de resistencia y resiliencia humana, los procesos de creación de modelos para permanecer y no quebrarse, como lo dicen ellos, o como lo expresan en su subtítulo, aquí nadie, hashtag, aquí nadie se quiebra. El objetivo del libro, fíjense, también está planteado como un proceso constructivo. Dice, es abordar algunas cuestiones relacionadas con la crisis y transformación de la realidad que ha impulsado la COVID-19. Se busca explicar la respuesta estratégica de la MIPYME ante estas crisis y aportar algunos indicios de cómo, fíjense, de cómo están preparadas las empresas para funcionar en un escenario post-pandémico, aún desde una perspectiva de alto nivel de incertidumbre. Bueno, el libro no surgió de la nada, el libro nace desde el 2018, según lo que están narrando los autores, y viene de una investigación que se llamaba Respuesta Adaptativa de la PYME ante el Cambio Institucional, donde participó su cuerpo académico, el estudio sobre la MIPYME, con el doctor Alarcón, el doctor Ocampo, estudiantes en el desarrollo de su tesis de maestría y doctorado al CUSEA,
así como también líneas de investigación que determinan el desempeño de la PYME, apoyos de diferentes fondos del CONACYT y de otros recursos de otras convocatorias que vienen generalmente de 10 años de un trabajo de investigación con estos apoyos. En la organización del libro traigo otra máxima de Popper también. Fíjense, dice, la ciencia es una de las pocas actividades humanas, quizá, en la cual los errores son criticados sistemáticamente y muy a menudo con el tiempo corregidos. Entonces, esta máxima de Popper la traigo a colación también por las intenciones y las habilidades investigativas del Dr. Fung y de sus colaboradores, debido a que el estudio se realizó mediante un diseño de estudio modular, siendo esto una innovación donde de antemano ellos mismos reconocen omisiones, debilidades potenciales que fueron contrastando con la comunidad académica y sobre todo desde el Departamento de Estudios Regionales de CUSEA. Entonces, el libro lo dividen en dos partes, fíjense. La primera parte es la donde se expone el soporte teórico de la investigación realizada. Y la segunda parte es donde ellos exponen y describen la prueba empírica y sus resultados. Entonces, en esta primera parte, yo me di a la tarea de escanear, revisar, de ir contrastando. Entraba, salía, regresaba, meditaba, tenía insomnios, no se crean, y regresaba. Y entonces decía yo, bueno, entonces, ¿qué categorías, qué conceptos, qué esquemas, qué explicaciones están dando? Y entonces rescato de ese análisis del contenido del texto, de la narrativa de los autores, del discurso, formando esquemas explicativos o premisas para la construcción del modelo teórico que propone el Dr. Fung. Y entonces yo encuentro, por ejemplo, en esta primera parte encuentro categoría que es estrategia para la toma de decisiones y el uso de la innovación. Otra categoría, tecnología para la disminución de la vulnerabilidad. ¿Qué factores intervienen? El nivel tecnológico, la edad de la empresa, la competencia, el financiamiento. Otra categoría, factores exógenos, o sea, patrones de consumo, la tecnología digital, la evolución del mercado laboral, las cadenas de suministro. Ellos, de manera innovadora, también introducen aspectos como que las betas de la investigación en los estudios sectoriales. Y yo rescato también una línea ahí que es un eje transversal en todo el análisis de su discurso, que es los negocios sustentables. Otra es también los factores competitivos de las MIPYMES, donde ellos enuncian 3 olas de esquemas explicativos, figurando así lo que el Dr. Fung denomina un esquema modular y FODA para llegar a la teoría estructural apoyado en la teoría de los recursos y las capacidades y la estrategia. También proponen, ya analizando y sintetizando análisis, síntesis y antítesis de esta revisión, el método inductivo, fíjense, está presente en los estudios sectoriales de la empresa como un modelo explicativo de casos donde se obtienen las premisas para los esquemas conceptuales del uso de categorías. Y aquí yo evocaría de una forma holística y traigo pues también a cuenta la cita de Strauss y Corbin en su teoría de la teoría fundamentada, ¿no? de las investigaciones cualitativas, donde la aportación a la comunidad científica es el diálogo de un enfoque cuali y cuantitativo también en un contexto determinado, cuidando siempre los contextos de cada estudio. De lo anterior se deriva un esquema explicativo. Ya existe la propuesta de este esquema explicativo. ¿En qué términos? En la historia del sector, mercados, la estructura del mercado, productos, tendencias tecnológicas. En conclusión, en esta primera parte, los autores, por la pandemia, la pospandemia, la crisis social y económica, también vislumbran una cuarta ola, fíjense, y un punto de quiebre en una reconfiguración del mercado de productos y del uso de la tecnología. En la segunda parte, bueno, por el tiempo y para dejar así como que el granito de inquietud en toda la comunidad académica que nos está
escuchando, viendo, nos comparte una metodología para el análisis de la respuesta estratégica de la MIPYME ante la crisis del COVID, sobre todo de resiliencia de los casos estudiados y el interés científico de los autores por el método de caso modular que se propone y de medir, fíjense, y medir la replicabilidad de la distancia que permite un trabajo con equipos en distintos contextos. Entonces, fíjense, está una analogía que quiero hacerles para interesarlos. Muchos estamos ahorita en Amazon viendo series, temporadas, episodios. Entonces, imagínense que este es una serie de 3 temporadas, ¿no? Para que se puedan así interesar. La primera temporada tiene que ver con la innovación y nos comparten 5 episodios de 5 casos. En la segunda temporada nos comparten la temporada de la perseverancia y ahí tenemos 9 casos, 9 episodios. Y en la tercera temporada nos comparten lo que es la salida y la reducción y ahí tendremos 2 episodios con 2 casos. Yo, para seguir inquietando a la comunidad académica y picando a la curiosidad sobre el libro, yo solamente les puedo adelantar unas categorías que se están rescatando y que son comunes a los casos que les estoy comentando, episodios de esta temporada. Ojalá venga una 4ª temporada. Una probadita es el uso de la tecnología digital. Realmente la aplicación de estos casos de la innovación y sí, la estrategia del empresario. Finalmente, el uso del índice constituye una innovación en la propuesta de bricolage de casos con diseño modular. Para terminar mi relato, solamente sí me quiero sumar, doctor, a la invitación que hace en el libro para potenciar esa replicación y a una mayor escala a nivel nacional, a nivel regional, en otros estados, incorporándonos como grupos de investigación y coordinados a partir de los protocolos que ustedes están proponiendo, desarrollados en este libro. Entonces, realmente esta comunidad científica contribuye a la construcción de este paradigma emergente de una nueva teoría de la empresa. Va entonces nuestra aceptación desde la Universidad de Guanajuato para que nos incluyan en ese proyecto de casos y lanzar, ¿por qué no?, una obra de grandes alturas, de grandes miras de una editorial a nivel internacional como Emerald, doctor Carlos Fong, como Sage, como Sengaish, y compartirlos con colegas de otras partes del mundo. Cierro mi participación con la última frase. ¿De quién creen? De Popper. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos mucho los comentarios que hace el doctor Rubén Molina, y siempre pues retroalimentando, al igual que lo había hecho el doctor Ale Chavala, y profundizando un poco más en lo que va la estructura del libro. Y a continuación, pues presento al comentarista, el doctor Antonio Sánchez Bernal, quien es director de la División de Economía y Sociedad en CUSEA, y pues quien se ha sumado a este esfuerzo, ya que él pues, nos apoyó mucho para la publicación de este libro. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional por la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido presidente de la Academia Jalisciense de Ciencias, presidente de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, jefe del Departamento de Estudios Regionales INESER del CUSEA y coordinador del doctorado en Ciencias Económico-Administrativas también de CUSEA. Como lo mencioné, actualmente es director de la División de Economía y Sociedad de CUSEA y fundador de la plataforma Economía de Jalisco hacia la recuperación. Realiza estudios e investigaciones en torno a las finanzas públicas municipales, cambio institucional y desarrollo,
y pues tiene un libro publicado dentro de las más recientes publicaciones de él, que es La trayectoria de los estudios municipales, 3 décadas de investigación. Y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas por la invitación. Es un placer y un honor compartir los comentarios con el doctor Molina y con el doctor Arechavala, especialistas y con una gran trayectoria en este tema. Pues debo de felicitar primero a los autores, al doctor Carlos Font, al doctor Alarcón y al doctor Ocampo por esta obra. Al igual que los comentaristas que me antecedieron, sí debo decir que en medio de la pandemia, donde muchos sectores de la economía están buscando soluciones rápidas, veloces e inmediatas para que las empresas salgan adelante, sí llama la atención una obra con estas características, que lo abres y tiene 10 hipótesis. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es una invitación fuerte, es un libro muy, muy potente, pero sí es un libro que tiene una complejidad, porque es una provocación al conocimiento de la pyme, es una invitación a decir que hay una teoría forjada sobre las pymes y que además esa teoría se está transformando porque hay un cambio institucional. Y ya hablamos aquí de teoría de pymes, ya hablamos aquí de cambio institucional, que es otra teoría muy compleja que se maneja ahí en un capítulo completo por parte de Luis Ernesto, pero también hay una revisión muy fuerte de los estudios sectoriales, de sus alcances, de cómo se han desarrollado, evolucionado, cómo han hecho estas aportaciones. Entonces, en medio de esta, ellos son muy críticos a todo lo que se ha hecho anteriormente sobre los estudios de pymes, y pues hacen una propuesta metodológica muy fuerte, ¿no? Donde dicen, los estudios de caso tienen una gran potencia para hacer teoría si lo hacemos a través de estudios modulares, ¿no? Entonces, ahí utilizando 15 casos de empresas que no son de Jalisco, que se manejan en distintos contextos, con distintos niveles tecnológicos, distinto periodo de vida, etcétera, etcétera, en distintos sectores, pues a través de la metodología modular logran contrastar sus hipótesis, ¿no? Y muestran que aunque los casos son muy disímbolos y de distintos sectores, variables, o sea, de distintas dimensiones y tamaños, pueden contrastar hipótesis utilizando el enfoque modular. Entonces sí, es una muy atractiva propuesta metodológica, incluso para otros campos. Yo que estudio los gobiernos municipales, donde se estudian mucho estudios de caso también, y que se habla mucho de la insuficiencia de los casos y la imposibilidad de a partir de los casos generalizar y lanzar teorías, pues sí es una propuesta metodológica fuerte. También da mucho gusto ver cómo pues 15 alumnos recogen esos casos y habla de una comunidad estudiosa de las MIPYMES en la Universidad de Guadalajara, y eso pues para mí es un orgullo, ¿no? Y finalmente pues estas variables las convierten en índices, es decir, hay una lectura del caso modular y las convierten en un número, en un dato, y las construyen categorías y lanzan un índice, y entonces ya nos dicen empiezan a dar muchas respuestas de las preguntas que se habían hecho y de las hipótesis que se habían planteado.
Entonces es un libro que, como ya se mencionó, es un reto para la discusión teórica analítica sobre este campo de estudio. Desde mi punto de vista es una aportación muy fuerte que va a dar mucho que discutir. Se disfruta mucho, hay partes, los casos se disfrutan muchísimo, pues de repente se toma uno una cerveza Minerva y ahí está el caso y es muy interesante verlo. O cuántas empresas de software, ¿no? Lo que están haciendo las empresas de software y que parece que fácilmente se podían ajustar más rápido y que no necesariamente se ajustaron más rápido a los cambios. Entonces, es muy, ahí es cuando uno se va rápido disfrutando los 15 casos y viendo distintos sectores, etcétera. Y al final se vuelve a poner muy seria la cosa con los índices y con la prueba de hipótesis. Pero a mí definitivamente es un libro que recomiendo leerlo ampliamente, que va a tener muchas aportaciones. Si se fijan, los dos comentaristas anteriores hablaron de cosas que no les gustaban, pero también de todo lo que se les hizo imaginar, de todas las provocaciones, lo que uno no está de acuerdo y el montón de ideas y preguntas de investigación que abre el trabajo. Entonces, a mí me parece que es un libro de obligada lectura en todo el área de los estudios de negocio en México y que para mí, mi segundo comentario, pues es que es un privilegio estar en el CUSEA porque por un lado tenemos lo que hace Edith Pyme, todo el equipo de doctora Chavala, que tiene una visión, ¿no? Y que hace muchas aportaciones a la realidad de las pymes y que también hace aportaciones de qué estrategias siguen todo. Y por otro lado, en el mismo centro tenemos una reflexión de este calibre. Entonces, para mí, pues es un lujo ver esos dos grupos académicos generando conocimientos para el mejor entendimiento de la MIPYME, y lo único que veo es como lazos que los une para trabajar juntos, ¿no? O sea, yo sé que el Hospital PYME tiene ahí 215 o 230 expedientes de empresas, ¿no? También de distintos sectores que puede ser leído en términos de modular. Entonces creo que el CUSEA tiene unos grupos de investigación muy maduros que pueden hacer aportaciones al conocimiento en el área de pymes al país y a escala internacional. Y pues eso a mí como integrante del CUSEA es un placer, ¿no? Pertenecer al CUSEA y tener ahora sí la dicha académica de ver lo que hace el Hospital PYME y todo el equipo de PYME, el observatorio. Y por otro lado, leer este libro que creo que son tareas en el mundo académico que se complementan, ¿no? Estar dando respuestas a lo que las empresas desean, soluciones, que desean tener soluciones, pero por otro lado también necesitamos reflexiones teóricas de cómo funciona ese mundo de las pymes, porque al final los que trabajamos más política pública, pues es necesario nutrir de esos dos mundos para poder diseñar mejores políticas públicas que favorezcan el desarrollo y el desempeño de las pymes. Pues les agradezco mucho a los autores el haberme invitado a leer este libro. Y sí, es un libro que sí son sus 330 páginas y que por ahí vi a Alejandro Alarcón en los pasillos y dije, está difícil, no está sencillo su lectura, ¿verdad? Pero fue un placer haberlo leído y un aprendizaje. Y pues les agradezco mucho e invito a los que nos están viendo y a los que nos vean en el futuro, porque esto es
estas presentaciones quedan grabadas y las pueden ver en el futuro, pues los invito a que lean este libro y que pues, entren en discusión con los autores, ¿no? Ahora les pueden enviar sus ideas, sus críticas, sus aportaciones a ellos, pues de manera virtual, ¿no? Y creo que, pues, agradezco de nuevo la invitación a esta presentación y los felicito. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Antonio, y me sumo a esta invitación que usted hace, porque ya habló que es de suma importancia para las personas que están en el ámbito de los negocios y la gestión estratégica, también de la política pública, pero como coordinador de una licenciatura en economía, también me gustaría invitar a los estudiantes de licenciatura en economía y egresados de economía, pues a dar una lectura de este libro, porque si bien es cierto que trae una fuerte carga de negocios, también hay una parte teórica que habla sobre las instituciones y cómo la perspectiva económica ha ido influyendo cada vez más en los estudios de negocios. De hecho, hay un capítulo allí sobre estudios sectoriales que me parece bastante interesante para estos fines. Y bueno, a continuación, pues presento a uno de los autores del libro que nos va a dar sus comentarios. Es el doctor Carlos Font Reynoso, quien es doctor en negocios por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es líder del cuerpo académico Estudios sobre la PYME aquí en CUSEA, y además ha fungido como coordinador de la maestría en Negocios y Estudios Económicos de CUSEA. Es autor de diversos libros y capítulos de libro, entre los que destacan el libro La teoría de recursos y capacidades, fundamentos microeconómicos, el libro Competitividad e internacionalización de la PYME en México, análisis sectorial y empresarial, y bueno, mencionar que ese libro es precursor de este libro que se está presentando ahora, y el libro que hoy se presenta, Respuesta Estratégica de la MIPYME ante la crisis del COVID-19, un estudio de casos modular. Y pues sin más preámbulos, le cedo la voz, doctor. Muchas gracias, Alejandro. Primero que nada, saludar a todo nuestro auditorio que nos está viendo por redes. Y justo a continuación, y antes de decir que son 324 páginas, nada más podrían ser 3,000. Darle las gracias al doctor Rubén Molina, al doctor Ricardo Arechavala, al doctor Antonio Sánchez, que perversamente les he pedido que fueran comentaristas de este libro porque me interesaba muchísimo conocer su opinión, y sabiendo que el libro tiene 330 cuartillas, era una oportunidad para garantizarme que se dieran el tiempo, porque yo mismo veo un libro de este tamaño y lo pienso 2 veces. Pero en este caso necesitamos esas 324 cuartillas para exponer este esquema que es complejo, ciertamente tiene su complejidad. Espero que, visto en las distintas partes, sean de una lectura posible para lo que cada quien esté buscando. También quiero agradecer de una forma muy particular al apoyo institucional que recibimos para la publicación del libro, a la División de Economía y Sociedad que financió su publicación, y que esto nos permite estar en este momento, a la plataforma que es la organizadora del evento, y esto es lo de casa. También decir que este libro no habría sido posible sin el apoyo de los 15 empresarios que aceptaron participar del estudio. Esto ha sido una pieza muy importante para tener el trabajo aquí. Sin esa evidencia, todo lo demás se queda en divagaciones. Esto es la evidencia que nos permite tener una prueba empírica de lo que está sucediendo, y en ese sentido mi agradecimiento a los empresarios. Voy a intentar ser muy breve. Solamente querría comentar 2 elementos de la gestión de un proyecto que incluye la participación de una gran cantidad de investigadores, junior y senior. A todos les doy las gracias de que han decidido aceptar y participar en un proyecto que en principio era muy extravagante, dado su extensión y su complejidad. Los estudiantes junior que tuvieron que entrar haciendo un acopio de confianza, porque en un periodo tan breve como el que tuvimos, si bien hubo talleres para formación y otras cosas para facilitar su flujo, pues no pudimos comentarle todos los detalles de un proyecto tan complejo antes de realizarlo. Y luego hubo que estar más en un momento esperando que todas las piezas pudieran al final engarzarse correctamente. Porque cuando en un grupo de maestría con estudiantes que están en segundo semestre se les invita a participar en un proyecto como este, el profesor tiende a confiar en que se va a poder hacer así, pero no tiene garantía de que va a suceder.
hasta que los casos están en la mesa. Y en esta generación de investigadores, pues tuvimos la buena suerte que todos los estudiantes hicieron una buena elección de empresa y pudieron sacar adelante su caso. Ciertamente hubo que dar seguimiento y dar acompañamiento para que pudieran completar los casos en los términos deseables, pero tuvimos la suerte de que todos los estudiantes participantes cumplieran con la meta de tener un caso. Después nos van a comentar qué tan compleja puede ser la experiencia de trabajar de esta manera en el tiempo que tuvimos para realizarlo, pero es también reconocer que coordinar esta cuestión es complejo. Y pues mencionar que hemos tenido en la medida de lo posible, y aunque hubiéramos el equipo de investigación, en muchas reuniones de discusión que tuve con el doctor Alarcón y con el doctor Ocampo, pensado cómo iba a ser el libro. Trabajar el engarce de los casos a través de los índices era un trabajo de riesgo. Ciertamente podría haber salido mal, podría la evidencia haber refutado. También podríamos habernos encontrado con que no era posible hacer el bricolaje, que yo lo veo no en la perspectiva de hacer lo primero que salga, sino de tratar de aprovechar de la mejor manera posible lo que tenemos disponible, y en ciencias sociales nunca estamos en escenarios perfectos. Entonces, pues este fue nuestro sentido de hacer un bricolaje de casos a la manera de Kinchelow o de Levi-Strauss para sacar adelante esta evidencia. Ha sido, a pesar de la complejidad del engarce, un proceso que yo como investigador disfruté. Espero que la replicación de estos casos sea posible, sea útil en otros contextos para otros grupos de investigación como un esquema posible para hacer investigación. Y recojo el guante del doctor Molina en términos de posibles ampliaciones futuras de obras, de esta obra o de otras obras en que se pueda utilizar estos esquemas para tener investigación más extensa, más de otro orden. Recojo el guante del doctor Arechavala para seguir manteniendo una fructífera discusión académica. Yo estaba seguro que no íbamos a estar de acuerdo con todo. De hecho, nosotros seguimos discutiendo muchas de los conceptos y de los usos de los conceptos que hemos tenido. Pero justamente mi concepción del trabajo académico nunca está 100% cerrado. Siempre está en evolución, y justamente de estos encuentros de opiniones diferentes es de donde surgen las posibilidades de refinamientos y de mejoras y de mejores explicaciones de los fenómenos. Así que pues darle las gracias a todos por participar. Darle las gracias de antemano a los futuros lectores, que esperamos que sean muchos. Es un libro electrónico, es fácilmente accesible, y estamos en la mejor disposición para discutir, hablar, ampliar lo que salga de este libro. Y pues para no exceder el tiempo que tengo disponible, yo les doy las gracias una vez más a todos los participantes, y pues aquí termina mi intervención por lo pronto. Muchas gracias, doctor Carlos. Y pues le cedemos la palabra al doctor Luis Ernesto Campo Figueroa. Antes de eso, una breve presentación de su currículum. Es doctor en Ciencias Económico-Administrativas por la Universidad de Guadalajara. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro también del Cuerpo Académico Estudios sobre la PYME del CUSEA, y actualmente se desempeña como coordinador de la Maestría en Negocios y Estudios Económicos. Su línea de investigación versa sobre la competitividad de la PYME y la internacionalización de empresas, y ha sido autor de diversos artículos, libros y capítulos de libro, entre los que destacan La competitividad e internacionalización de la PYME en México, análisis sectorial y empresarial, que es un libro que publicó junto al doctor Carlos Fong, y pues también es autor del libro que se presenta hoy, Respuesta estratégica de la MIPYME ante la crisis del COVID-19, un estudio de casos modular. Doctor Luis, te doy la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Primero que nada, buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales de CUSEA, y muchas gracias a los comentaristas y a la organización del evento. ¿Qué decir respecto del documento que no se haya dicho ya? En realidad es una obra ambiciosa, es una obra que invita a la discusión, está pensada en esos términos, ya lo decía el doctor Fong. La construcción misma de las hipótesis, la definición de la estrategia de contrastación empírica, la forma en la que se iban a presentar y organizar los casos, todo esto requirió de una serie de discusiones y de buscar
soluciones adecuadas dadas las circunstancias. Entonces, da gusto ver que se ha logrado el objetivo en términos de generar discusión académica, de poner en discusión todos estos temas que ante un evento coyuntural resultan particularmente relevantes, pero que tienen un alcance mucho más allá de la coyuntura misma y que tienen que ver con cómo el proceso de adaptación tiene que irse dando en el entorno empresarial. Esto ya se ha discutido y ya se ha dicho mucho. Entonces, lo que me gustaría retomar a mí ahora es el papel crucial que han jugado en la posibilidad de que esta obra se lleve a la luz. Es el rol que han jugado los estudiantes de la maestría en negocios y estudios económicos. Aprovecho el comercial porque soy el coordinador del programa. Un orgullo de verdad como académico, como profesor de estos estudiantes y como coordinador mismo del programa, el empeño y la entrega que le han puesto, porque si bien la estructura misma del documento es una estructura compleja que requiere de mucho esfuerzo, el salir en tiempos de pandemia, buscar una empresa, conseguir la información, bueno, convencer al empresario, conseguir la información, estructurarla de una manera en la que pueda funcionar, no es una tarea sencilla. Y los estudiantes de la maestría, fieles a su compromiso primero con su formación como investigadores, dado la naturaleza misma del programa. Y más allá de esto, su compromiso social y el darse cuenta de que el investigar esos temas relevantes en el contexto específico en el que nos encontrábamos era crucial, pues ellos lo afrontaron, ellos tomaron el reto, ellos salieron al frente y a través de una guía que se tuvo que dar en las condiciones en las que se dio, también en estas mismas condiciones de pandemia y de distanciamiento social, así se aventaron, así lo trabajaron y con resultados, al menos desde mi perspectiva, bastante favorables. Entonces, esto creo que sería el valor extra. Toda la parte de la discusión teórica ya la hemos comentado y ciertamente es valiosa, pero quiero destacar este rol que han jugado nuestros estudiantes en la maestría en negocios y estudios económicos. Ahora sí que no tuvieron miedo al reto, se enfrentaron a las circunstancias adversas que se les presentaron y sacaron la cara para buscar información sobre un tema relevante, sobre un tema de coyuntura y lograr un resultado exitoso. Entonces creo que mi principal comentario sería en aras de invitar a la lectura del documento, pensar en cómo este proceso de reflexión es el resultado de una serie de esfuerzos combinados, tanto de académicos que nos dedicamos a esto, pero también de investigadores en formación, que en las condiciones menos favorables que se pueden encontrar, salieron al campo, encontraron los casos, trabajaron con las empresas y tienen resultados que son bastante favorables, al menos una vez más desde mi perspectiva. Entonces, la invitación está hecha para que nos demos el tiempo, revisemos el documento. La estructura es una estructura que teóricamente es retadora, sí, pero que se presta para irlo leyendo poco a poco, para ir avanzando en los capítulos. Y como ya comentaron los antecesores que han hablado en esta sesión, permite una reflexión cada que vamos avanzando en los diferentes casos, en las diferentes circunstancias que se enfrentaron. Entonces, eso es lo que me gustaría comentar al respecto, salvo lo que pueda surgir más adelante. Con eso cerraría mi participación. Muy bien. Y como ya lo han hecho presente los comentaristas y autores de este libro, de esta obra, pues la importancia que tienen los estudiantes para la generación de este libro. Y pues para platicarnos sobre ello, les presentamos a la licenciada Fernanda Suárez Solís Morales, quien es una autora de uno de los casos de estudio que se muestran en el libro. Y bueno, la presento. Ella es licenciada en Comercio Internacional y actualmente estudiante de la maestría en Negocios y Estudios Económicos. Les comentaba, es coautora de un caso en el libro Respuesta Estratégica de la MIPYME ante la crisis del COVID-19, un estudio de casos modular. Y pues ella nos va a contar su experiencia como autora de estos casos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Alarcón. Un saludo muy especial para todo el cuerpo académico que nos acompaña y también un saludo a todos y todas las personas que nos siguen desde las redes sociales.
en especial a mis compañeros y compañeras que participaron junto conmigo en la elaboración de estos casos de estudio modular, que bueno, yo vengo en representación de todos ellos. Y bueno, pues comentar principalmente un agradecimiento al doctor Fong, en especial porque, bueno, nosotros, como lo menciona en el libro y como ya lo han mencionado previamente, estábamos cursando la materia de gestión estratégica 2 con el doctor Fong. Surgió en el transcurso de la materia el poder participar en este proyecto tan importante. Y pues también a su vez al doctor Ocampo y al doctor Alarcón, que estuvieron ahí presentes, siempre apoyándonos con cualquier duda o cualquier situación que surgiera. Bueno, ya esta presentación tan que da debate tanto del doctor Arechavala como del doctor Molina y el doctor Sánchez, pues dan idea de la complejidad, pero también de lo rico que es estos estudios modulares. Si bien es cierto, como comentaba el doctor Ocampo y el doctor Fong, pues sí nos enfrentamos nosotros como estudiantes y como investigadores de campo a diversas dificultades, no solamente en contactar a los empresarios, en hacer las entrevistas, también este impedimento que para nosotros en ese entonces era nuevo, el aprendizaje remoto, un aprendizaje que no era tan fluido como estábamos acostumbrados a que fuera en clases presenciales. Y sin embargo, pues fue un esfuerzo titánico, no solamente pues de parte de nosotros como estudiantes, sino también de parte de los profesores que nos acompañaron y que sí, las herramientas, toda la metodología pues se fue presentando poco a poco y que realmente en un inicio que nosotros empezamos esta recopilación de datos no se tenía tan estructurada porque era un esfuerzo muy rápido que teníamos que ir todos contra el tiempo y sin embargo creo que resultó muy bien. Esto debido, bueno, como lo que comentaban, son muchas hipótesis, el libro lo menciona, son 2 hipótesis de lo que van estos estudios. Pero también lo rico de estos casos es que no pertenecen solamente a un sector. Podemos ver en estos casos la cervecería Minerva que comentó el doctor Sánchez Bernal, pero también vemos imprentas, vemos manufacturas pequeñas, restaurantes, y todo esto va enriqueciendo precisamente pues esta lectura que si bien yo considero que puede ser justamente estos casos, parte de la lectura fácil que el empresario o personas que no se dedican precisamente a la investigación pudieran leer y pudieran identificar cuáles son las estrategias que estas empresas han seguido para mantenerse, para enfrentar la crisis por la COVID-19 y que bueno, también nosotros, los investigadores de campo, los alumnos de la maestría en negocios y estudios económicos, pues nos dimos en la tarea de recopilar y de juntar y que posteriormente tanto el doctor Alarcón como el doctor Ocampo y Fong pues lo reunieron, ¿no? Y lo crearon en índices como comentaba el doctor Molina. Y bueno, es toda mi participación hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Y bueno, en este momento hay una pregunta que hace el público por ahora, que es, en su perspectiva, le pregunto a los autores del libro, ¿qué variables macroeconómicas y cualitativas son las que tienen más correlación con la permanencia de las empresas? Y aunado a esta pregunta, pues quien la formuló es Paula Velázquez, ella es consultora, y dice que dentro de su experiencia en la pandemia, pues muchos de los factores de éxito dependen del liderazgo del empresario y de la diversificación del portafolio, sobre todo el internacional. Entonces, ¿qué o cuáles variables macroeconómicas y cualitativas son las que tienen más correlación con la permanencia de empresas? Eso es lo que pregunta ella. Creo que tiene el micrófono apagado. En los resultados que encontramos en el trabajo coincide la observación de Paula. Esto tiene que ver con nuestro índice de capacidades. El liderazgo es una capacidad que va desarrollando la empresa a través de aprendizaje y experiencia.
no tanto el liderazgo como el liderazgo eficiente para la consecución de esos objetivos. Y en ese sentido encontramos que ciertamente las dos variables que ya mencioné son importantes para el desarrollo, pero también encontramos algunos elementos adicionales que tienen que ver con la familiarización con el uso de la tecnología. En esta coyuntura en particular asociada a la pandemia, se observó con mucha claridad que aquellas empresas que tenían mayor familiarización con el uso de tecnologías pudieron hacer extensiones más eficientes para la primera etapa de la pandemia. Es decir, aquellas empresas que ya tenían alguna trayectoria recorrida tuvieron más fácil para hacer los cambios hacia teletrabajo, hacia entrega remota de productos, hacia cambio de portafolios de productos, lo tuvieron un poco más fácil. En ese sentido, no se trata en términos macro solamente de poder mencionar institucionalmente hay apoyo, sino que tienen que ser apoyos específicos que permitan contribuir al desarrollo de capacidades en la empresa y, si es asociada a la tecnología, a facilitar el avance en la trayectoria de incorporación de tecnología para conseguir ciertas metas organizacionales que en esta coyuntura en particular fueron muy importantes, como teletrabajo, como entregas a distancia, etcétera. Y bueno, seguramente los otros autores tendrán algo que decir. Sí, es una de las preguntas importantes. ¿Qué es lo que permite que la empresa pueda salir adelante en estas circunstancias adversas? Y la respuesta es al mismo tiempo también compleja. Ya lo decía el doctor Fong, los hallazgos muestran una relevancia del desarrollo de ciertas capacidades por parte de la organización, en donde, una vez más, el liderazgo sigue siendo clave. Esta habilidad que se ha generado al interior de la organización para reconfigurar los recursos con los que dispone y ponerlos en pos de lograr los objetivos, sean los mismos o sean unos nuevos objetivos, pero en un contexto que sí está cambiando, se vuelve fundamental. Entonces, la cara que puede tomar este proceso de reconfiguración es en donde encontramos el meollo del asunto. No es lo mismo, no funciona igual una reconfiguración de capacidades en una organización que se dedica, por ejemplo, al desarrollo de software, que una empresa que organiza eventos. Es decir, el golpe del choque externo que están recibiendo, pues es distinto para cada tipo de organización, pero ciertamente la capacidad de liderazgo que hay al interior de la organización sigue siendo una variable clave, de gran peso, de gran relevancia, por este potencial de dirigir o dar sentido a la transformación o a la reorganización de recursos. Una vez más, para poder explicar a detalle los diferentes recursos o las diferentes características o condiciones que posibilitan la supervivencia de las empresas, pues hay que aventarse la lectura del libro. Ahí está la invitación. Aprovechando el comercial. Bueno, y a mí nada más me gustaría complementar lo que comentan los doctores. También tiene mucho que ver cómo estaba antes la empresa. No es la respuesta de las empresas a partir de la crisis por la COVID-19 y cómo afrontaron esta crisis, precisamente, pues también es cómo estaba antes de la crisis. Ese es un parteaguas para definir también las estrategias. Ok, y bueno, alguna de las preguntas que están planteadas también es, pues, ¿cómo tienen planeado difundir el libro hacia los empresarios? Si es que hay alguna planeación de cómo hacerlo. Y bueno, dicen que dónde se compra el libro. En realidad el libro es de descarga gratuita. Por allí en la liga de la transmisión se está presentando el link de descarga y pues allí pueden consultarlo de manera gratuita. Ese es uno de los retos que tenemos frente a nosotros, la difusión hacia los empresarios. Coincidimos con el doctor Arechavala que hay que tener trabajos donde sean mucho más claros los resultados y las implicaciones del trabajo en términos de su utilización más directa. Y esa es la siguiente etapa para nosotros como investigadores. Teníamos un libro ya de 330 cuartillas.
era un poco complicado tenerlo en la misma obra, pero seguramente tendremos que hacer ahora un esfuerzo en encontrar esas vías y probablemente también tendremos que encontrar mecanismos que no sean exactamente a través de escritos, de documentos escritos. Tendremos que trabajar en las alternativas de los documentos audiovisuales, pero justamente esa es la etapa que estamos desarrollando ahora. Muy bien. Y bueno, en este caso, donde ya no hay más preguntas, pues agradecerle a todos los comentaristas de este libro por su participación, por haberse tomado el tiempo en tomar el libro, leerlo, analizarlo, criticarlo, que pues eso enriquece bastante el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Y pues sin más, y pues siendo el Día del Niño y hay que festejar a los niños, les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias por su presencia en este evento. Gracias. Y aceptamos el brindis por el libro. Gusto. Aún cuando virtual. Virtualmente, el brindis virtual. ¿De vino o de chelas, no? Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Buenas tardes.